Bienvenido a la Semana de la Innovación 2021. En AFP Crecer y Seguros Crecer, estamos muy contentos de que estés aquí. Esperamos que el contenido de este evento te sea de provecho. Por cierto, mi nombre es Jonathan. He sido creado con inteligencia artificial en el Centro de Innovación Crecer. Sin embargo, eso no significa que no sea real. Pues, la realidad es la existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. Y si me puedes ver y escuchar, entonces soy real para ti. Pero bueno, volvamos al tema. Antes de empezar con la plenaria de hoy, quiero contarte que la Semana de la Innovación es un evento anual, en el que tendremos la oportunidad de interactuar con reconocidas personalidades que están usando la innovación para transformar a sus empresas, al mercado o al mundo. Durante 5 días, recibiremos a invitados locales e internacionales, quienes nos desafiarán a innovar con estrategia, pasión y propósito. Esperamos que esta contribuya, con la inspiración y las herramientas para acelerar la adopción de una cultura organizacional ágil e innovadora. Ahora sí estamos listos. Por favor, ponte cómodo y disfruta la siguiente plenaria. ¿Qué son los blockchains y cómo pueden mejorar el futuro? Nos va a acompañar Joel Monegro, quien es fundador y gerente general de Placeholder VC. Es una firma de capital de riesgo basada en Nueva York. Está enfocada en inversiones de empresas de tecnología financiera basadas en blockchain y activos digitales. Fue establecida en 2017 y Placeholder gestiona alrededor de 1.500 millones de dólares en fondos de inversión con clientes institucionales. Nos acompaña para este panel don Héctor José Rizek, nuestro presidente ejecutivo, así que recibamos a Joel con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola, Joel. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Bienvenido aquí a la Semana de la Innovación de Crecer. Muchas gracias, es un placer. Mira, Joel, hoy estamos todos muy emocionados en escuchar y aprender más sobre esta tecnología de blockchain y de activos digitales y todo, todas las aplicaciones que podemos utilizar con esta nueva tecnología. Yo quería comenzar este conversatorio, que yo sé que solo tenemos 45 minutos, que tú nos digas un poco de tu historia, qué te atrajo a los activos digitales, un poco de tu recorrido y cómo finalmente logras fundar Placeholder, que es la firma que hoy gestionas de inversión de activos digitales. Lo que intentó ser una compañía de pagos, de procesamiento de pagos por tarjeta de crédito por Internet, que en ese tiempo era bastante difícil hacerlo en República Dominicana. Y desarrollamos una plataforma que realmente funcionaba muy bien, pero nos topamos con límites regulatorios en cuanto a la operación de ese sistema. Y eso impidió que pudiésemos escalar realmente esa plataforma. Ahora existen soluciones como Azul y demás que se han desarrollado desde ese entonces. El Banco Central ha desarrollado nuevas políticas y reglamentos que antes no existían. O sea que hemos avanzado un poco, pero en ese tiempo esa experiencia fue lo que primero me hizo darme cuenta de los límites estructurales en el sistema financiero, no solamente dominicano, sino también en Latinoamérica. Como parte de ese proceso, buscando entonces una solución tecnológica moderna, fue que me topé con Bitcoin por primera vez. Empecé a estudiar cómo funcionaba la tecnología de blockchain y quedé realmente impresionado por el potencial que tenía en ese entonces. Ya para el 2013, Bitcoin pasó por su primera burbuja, que fue bastante interesante en el momento. Pero realmente el país no estaba listo para esa conversación, vamos a decir. Entonces, en el 2014, yo pasé a trabajar en una firma de capital de riesgo en Nueva York que se llama Union Square Ventures. Es una de las mejores firmas de ese tipo en el mundo. Capital de riesgo, para hacer un resumen breve, son fondos de inversión que invierten en empresas emergentes. Nuevas empresas o startups. Union Square Ventures es conocida por ser de los primeros inversionistas en empresas como Twitter, como Etsy, como Tumblr y muchas otras. Y en ese tiempo, USV, que es un nombre corto,
acababa de invertir en Coinbase, que es una de las empresas de exchange e intercambio de cripto más grandes en el mundo, que acaba de volverse una empresa pública. Y tenían entonces el interés de seguir explorando ese tema. Y yo, partiendo de esta experiencia que tuve en Dominicana, ingresé con ese objetivo de investigar esa tecnología y esa industria. Pasé los próximos 3 años, entre el 2014 y el 2017, haciendo una serie de inversiones en empresas emergentes que estaban intentando comercializar esa tecnología de diferentes formas. Y a través de esa experiencia y con el apoyo de los socios de USB, entonces tuve la oportunidad de profundizar bastante en el tema. Hasta que en el 2017 ya la industria estaba tomando más forma. El 2017, para quienes estaban prestando atención, fue, digamos, la segunda burbuja de Bitcoin, pero ya en ese tiempo no era solamente Bitcoin, sino que se estaba desarrollando un ecosistema de empresas y de tecnologías relacionadas que estaba en rápida expansión. En ese entonces, alrededor de ese tiempo, conocí a mi socio Chris, que estaba más o menos en una posición similar, pero en otro tipo de firma de inversión, que lidiaba más con acciones públicas, y que también se había dado cuenta que esta tecnología era sumamente importante. Y en ese entonces éramos nosotros los únicos 2 analistas en Nueva York, analistas financieros, que le interesaba el tema, y decidimos entonces salir de donde estábamos y crear Placeholder para enfocarnos exclusivamente a la inversión en activos digitales. No solamente Bitcoin, sino todas las nuevas cosas que se pueden realizar usando tecnología blockchain. Nuestro primer fondo en el 2017 tuvo un tamaño inicial de $150 millones. Nuestros siguientes fondos también tienen el mismo tamaño. En total hemos recaudado unos $450 millones en activos, y entre eso y el rendimiento de las inversiones hemos alcanzado al nivel de gestión que tenemos hasta ahora. Gracias, Joel. Te felicitamos de nuevo por esa gran labor que tú y tu socio han construido. Yo diría que esta conversación deberíamos comenzar por lo más básico de lo básico. Y en esa línea te pregunto, ¿qué es un blockchain, Joel? ¿Y cuál es la importancia de esta tecnología en el futuro? Bueno, a nivel básico podemos pensar en un blockchain como una nueva tecnología de base de datos que permite la creación e intercambio de activos digitales de forma descentralizada. Y esto es importante porque facilita la transferencia de valores de forma instantánea a través del Internet, sin intermediarios como son típicamente los bancos o otros proveedores de servicios financieros, que se ponen entre un emisor y un receptor de un valor o de una transferencia de valor. Y con el blockchain entonces, digamos que se reduce la importancia o la necesidad de esos intermediarios. Y por esa razón esa tecnología es tan disruptiva y también tan amenazante, digamos, a partes del sector financiero cuyo negocio depende de esa intermediación financiera, porque realmente permite las transacciones directas entre personas en vez de transacciones a través de intermediarios. Es más o menos una forma de entenderlo también es como, así como el Internet o la web nos permitió a todos comunicarnos libremente y crear contenido y consumir contenido libremente, mientras que antes tenías que hacerlo a través de canales centralizados como la televisión o los periódicos. Asimismo, el blockchain es una especie de Internet de valor, donde cualquier entidad puede emitir una representación de un valor de forma digital, y cualquier persona utilizando un blockchain y utilizando un wallet, que sería más o menos el equivalente de un inbox de email que todos tenemos. Así como cualquiera puede mandar y recibir emails con su dirección de correo electrónico, así mismo cualquiera puede mandar y recibir activos a través de un blockchain con una carterita de blockchain. Sí, una de las formas tal vez más fácil de explicar el blockchain es el mismo nombre, ¿verdad?
porque Sí, el blockchain es como una cadena que almacena bloques de información y de transaccionalidad que se van quedando permanentes en la historia de ese protocolo o de esa transaccionalidad que ocurrió. No es solo más que si tú coges una cadena y lo llenamos de bloques, almacenamos un bloque de información y lo ponemos en una cadena. Almacenamos un bloque de información y lo ponemos en una cadena, y así tú tienes la recurrencia total de todo lo que existió en ese blockchain. Lo cual es muy correcto. poderoso porque el tema de Joel está mencionando una cosa también extremadamente importante de esta tecnología, que es la parte de la descentralización, que usualmente hoy en día tú necesitas un intermediario financiero como un banco para que te valide que todas las transacciones, que las centralice en un ente. El blockchain permite que nadie controle eso, y simplemente que el protocolo a nivel descentralizado almacene esa información, que también abarata mucho costo, ¿cierto, Joel? Correcto. Y eso es uno de los impactos más grandes que tiene la tecnología, es cuando nos ponemos a evaluar cuál es el costo de una transacción en el sistema financiero tradicional. Muchos de esos costos se concentran en el intermediario. Si tú te pones a pensar en el costo de operar un banco, por ejemplo, porque no es solamente, realmente lo que hace un banco maneja un libro contable de débitos y créditos de sus usuarios, y cuando yo te hago una transferencia, entonces tú y yo estamos confiando en el banco para que mantenga el récord de transacciones. Esa función se reemplaza por esta cadena de bloques, y esa cadena de transacciones o ese historial de transacciones es abierto. Todos tienen acceso a ese historial en vez de tener que depender de un banco regulado para mantener ese control. Joel, y transicionando ya a- al primer blockchain, que es Bitcoin, ¿cómo tú describirías Bitcoin y la importancia de esa tecnología o de ese protocolo? Sí, como dijiste, la idea del blockchain nace con Bitcoin. El blockchain fue inventado para crear Bitcoin por una persona que aún sigue siendo anónima hoy, se llama Satoshi, o su seudónimo es Satoshi Nakamoto. Y Bitcoin empieza intentando ser una moneda descentralizada, con una promesa principal, que es que tiene un límite máximo de unidades de 21 millones de Bitcoin máximos que pueden existir. Y ese límite es enforzado por el blockchain. El blockchain, como tú mencionaste la palabra protocolo, un protocolo de blockchain tiene dos componentes. Tiene la cadena de transacciones y tiene también las reglas que definen esas transacciones. Y un ejemplo de las reglas son, por ejemplo, si yo te mando un Bitcoin, yo no puedo mandárselo a otra persona. Esa es una de las reglas, porque si tú quieres tener una moneda o un valor, tienes que poder identificar cada uno de forma única. Y la promesa principal de Bitcoin a nivel económico, digamos, es ese límite que tiene ahora. Un Bitcoin puede ser dividido prácticamente infinitamente. O sea, yo te puedo mandar 0.1 Bitcoin o 0.00000001 Bitcoin. O sea que el hecho que tenga un límite de 21 millones no limita realmente la capacidad de almacenar valor de ese activo. Pero entonces ahí queda lo interesante. Al tú tener un límite de 21 millones de unidades, se diferencia bastante de una moneda tradicional operada por un gobierno. Una moneda tradicional normalmente es inflada a lo largo del tiempo, en lo que el gobierno sigue emitiendo y emitiendo más de esa moneda. Es algo que los que por lo menos crecimos en República Dominicana entendemos, el tema de la inflación cuando se debe a la emisión de deuda, pero no es un problema que existe solamente en Dominicana, es un problema que existe en el mundo entero. Asimismo, los Estados Unidos constantemente emiten más y más dólares y crea inflación para su economía. Bitcoin entra al mercado en el 2009, o entra al mundo en el 2009, con una propuesta completamente opuesta, que es una moneda que tiene un límite fijo. Y entonces por eso hay gente que compara el Bitcoin con el oro.
No sabemos cuánto oro hay en el mundo, pero sabemos que hay una cantidad máxima de oro que existe en el planeta, y por eso el oro siempre fungió hasta más o menos los 1970 como el depósito de valor de la economía mundial. Por eso los pesos se llaman pesos oro, porque hasta hace relativamente poco tiempo los bancos centrales tenían depósitos de oro en sus libros y con eso respaldaban el valor de la moneda. En los 70 el mundo abandonó ese modelo y entonces eso permitió a los gobiernos emitir su moneda de forma prácticamente ilimitada, y eso ha causado una tendencia de inflación que realmente de cierta forma ha sido destructiva para muchas personas a lo largo de las últimas décadas. Entonces ahí es un tema muy interesante que podríamos durar la charla entera hablando sobre esas propiedades económicas. Pero entonces Bitcoin, digamos que nos dio dos regalos a la sociedad mundial. Un activo digital que sirve como depósito de valor escaso, cuyo precio aumenta con el tiempo, y una tecnología que nos permite crear otros tipos de valores digitales. Sí, solo complementando a eso, Joel, mucha gente tal vez no lo sabe, pero el activo de mayor rendimiento en la historia de la humanidad es el Bitcoin, Sí. con un 200% anualizado en los últimos 10 años. Es decir, si tú hubieras puesto uno en el 2009 o en el 2010, ahí la matemática voy a tener que, como un 1000%, no, un 4000% más. Más. Tú tendrías, si tú hubieras puesto uno, tú Sí, porque es tendrías, compuesto. sí, como $10,000, algo así, en Bueno, 10 para años. ponerlo de cierta forma, cuando emergieron los primeros exchanges de Bitcoin, los primeros mercados, hubo un tiempo en que tú podías comprar Bitcoin en $1. Sí, Y ahora el último tope que llegamos fue 65,000. sí, Entonces ahí tú tienes un 650,000%. sí, sí. El tema también para continuar ya, también que tú decías que el tema del sistema tradicional financiero, que también el Bitcoin, como tú decías, ofrece una solución importante para no sé si la palabra correcta es locura, pero las consecuencias monetarias que han tenido que usar los gobiernos en tema de imprimir. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que el 40% de todos los dólares estadounidenses en circulación se imprimieron en los últimos 12 meses de la historia. Es decir, en cuánto tiempo que tiene esa moneda, y 40% son en los últimos 12 meses a raíz de esta crisis del COVID, lo cual le da ese valor que tú dices, Joel, al Bitcoin, de que es un protocolo que nadie puede cambiar, que solo emite cierta cantidad. Y no solo una cantidad finita, sino sabemos cuándo en el tiempo se van a hacer, lo cual le da una certeza aún mayor. Joel, me imagino que la noticia de la semana tú la viste, que fue que Salvador aprobó Bitcoin como moneda legal en ese país. ¿Qué consecuencias, qué implicaciones tú crees que va a tener esta medida de El Salvador en estas tecnologías? Eso es, muchos dicen que esa es una de las noticias más grandes en la historia de Bitcoin y es posible que así sea. Primero, me voy a referir a una tesis que existe que se llama el Bitcoin Standard. La idea de que con el tiempo los gobiernos al final del día van a terminar adoptando el Bitcoin, así mismo como habíamos adoptado el oro como reservas antes de que se cambiara ese sistema en los 70. Entonces, El Salvador se convierte en el primer país en oficialmente considerar Bitcoin como moneda nacional. Es importante destacar algunas cosas. El Salvador no tiene su propia moneda. El Salvador, la economía salvadoreña ha estado dolarizada desde hace ya unas décadas. Como tú bien dijiste, Estados Unidos, nada más en los últimos 12 meses, ha inflado su moneda por alrededor de 40%. Y si tú te pones a pensar en qué significa eso para la economía salvadoreña, significa que están atados
a cualquier cosa que haga los Estados Unidos con su moneda, lo cual le quita cierto grado de libertad. Entonces, de repente, la propuesta de una moneda o de un valor con un límite físico y conocido, o un límite específico y conocido en cuanto a su oferta, puede convertirse en una propuesta bastante atractiva para un país en dicha posición. Las consecuencias son bastante interesantes. Número uno, es muy posible que ahora a nivel mundial se deba reconocer el Bitcoin finalmente como una moneda, como una divisa. Porque podemos hacer el argumento legal de que al ser una moneda de curso legal en El Salvador, es moneda salvadoreña. Por lo cual eso puede abrir al sistema financiero global, ya a la industria financiera más que otra cosa, la posibilidad de operar con Bitcoin, al igual que como tiene derecho de operar con monedas extranjeras. Y eso puede abrir una serie de oportunidades en diversos países del mundo, incluyendo en República Dominicana. La otra consecuencia interesante es que ahora El Salvador va a tener Bitcoin en sus reservas nacionales. Asimismo como los países estaban acostumbrados a tener oro en sus reservas nacionales y ahora los países tienen dólares en sus reservas nacionales, al igual que la República Dominicana, o tienen otras monedas como el euro y demás. El hecho de tú tener un activo como Bitcoin en las reservas de un país significa que entonces el país en sí se beneficia del crecimiento del valor de Bitcoin a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que en los próximos 10 años, en lo que sigamos viendo cómo el uso y el valor de Bitcoin sigue creciendo en el mundo, yo creo que existe la oportunidad de que El Salvador cambie totalmente su perfil económico y pase de ser un país pobre a un país desarrollado, en lo que el valor de esas reservas crece con el tiempo. Además, estaba escuchando una entrevista con el presidente que estaba detallando un poco sus motivaciones. Ahora, instantáneamente, el Bitcoin se convierte en la forma más fácil de tú enviar dinero a El Salvador, de tú realizar remesas. Y el hecho de declarar Bitcoin moneda de curso legal significa que dentro de la economía de El Salvador, tú tienes el derecho de pagar con Bitcoin y nadie te puede negar ese derecho. Tú puedes pagar tus impuestos con Bitcoin, tú puedes comprar cualquier bien, cualquier servicio con Bitcoin. Y eso realmente puede crear mucha eficiencia en el mercado salvadoreño. El Salvador es un país donde el 70% de las personas no tienen acceso al sistema bancario, no tienen cuentas de banco, pero es un país donde la penetración de teléfonos celulares está al 135%, hay más celulares que personas. Y ahora de repente todos esos celulares se convierten en el punto de entrada al sistema financiero, no solamente salvadoreño, sino el sistema financiero global, lo cual puede cambiar drásticamente el perfil económico del Salvador. Y esa es una oportunidad que está presente en cualquier país mundial. Es una tensión interesante porque los países desarrollados como Estados Unidos, Europa y demás no tienen el incentivo de adoptar estas tecnologías de la forma que El Salvador lo está adoptando, pero los países más pobres o en vías de desarrollo tienen un incentivo mayor. O sea que a nivel geopolítico los próximos 5, 10, 15, 20 años van a ser sumamente interesantes porque países que sigan los pasos del Salvador podrán salirse de vamos a decir, el control económico que tienen las economías desarrolladas sobre ellos. Sí, gracias Joel. Y para expandir un poco más de lo que tú decías de las remesas, me pareció espectacular esa decisión del presidente porque actualmente él calculó que 600 millones de dólares que entran a Salvador en remesa, fue que él dijo. 6 billones. Perdóname, 6 billones. Pero como funciona la remesa hoy en día es que la persona, por ejemplo, a mesita en Nueva York, tiene que ir a la sucursal de Western Union, tiene que ir a llevar el efectivo, entonces después Western Union dura un par de días, lo trae para acá, el motor de Caribe Express te lo lleva para tu casa, y en eso, si iban a mandar 100, le llegan 80, 85 a la persona aquí. Con esta tecnología, no solo una gente en Nueva York puede en 10 minutos transferirle ese valor a su familiar o su amigo en El Salvador o incluso República Dominicana, sino que de los 100 le llegan 99.9. Entonces,
Eso descentraliza todo el tema. Y es un tema eso es una oportunidad y una amenaza importante, por ejemplo, para el negocio de remesa. Y por eso es que esta tecnología siempre, poco a poco, y son cosas que demoran tiempo, porque siempre todo lo que es disruptivo siempre demora un tiempo para implementarse, pero eso es un caso de uso muy fácil de entender y palpar. Joel, aparte de Bitcoin, tú mencionaste otra cosa que esta tecnología puede solucionar y desintermediar y facilitarnos. Ya pasando a casos de uso y a los protocolos ya que están funcionando un poco diferente, que tienen más casos de uso, no solo uno como el de Bitcoin, que es simplemente protección monetaria y el almacenamiento de valor. ¿Cuáles son esas otras tecnologías emergentes? Ahí empezamos a pensar en otras redes, otros blockchains, como más al estilo de Ethereum. Y para un poco de historia, Bitcoin salió en el 2009 con esta propuesta de moneda. Hubo un auge, digamos, en la industria de criptomonedas, donde salieron muchas copias de Bitcoin que al final no fueron tan relevantes. Hasta que en el 2014, más o menos, bueno, empezaron la propuesta en el 2013, pero en el 2014 empieza a entrar Ethereum al espacio. Y Ethereum lo que propone es un blockchain, al igual que Bitcoin, donde tú tienes esas mismas propiedades de descentralización y de almacenamiento de valor y de rastreo de transacciones, pero ya es un blockchain programable. Introducen un término que se conoce como contratos inteligentes. Y ahí, para filosofar un poco, podemos empezar a pensar en qué es un contrato, y qué hace un contrato, particularmente un contrato financiero. Un contrato financiero, al final del día, es una serie de reglas negociadas entre diferentes partes que modifican un libro de transacciones. Tú tienes un contrato con el banco que te permite transaccionar de ciertas formas, tú tienes un contrato con tu compañía de seguros que te provee ciertos servicios, pero al final del día un contrato lo que mueve es valor de una persona a otra dependiendo de una serie de condiciones. Ethereum llega con esa propuesta diciendo, hey, ahora que tenemos la tecnología de blockchain que nos permite crear activos digitales, algo que es inevitable una vez que tú tienes cualquier cosa digital es que tú lo puedas programar con un computador. Y entonces ahora podemos crear contratos inteligentes con código que nos permitan crear esos mismos tipos de contratos, pero en vez de usar contratos legales escritos con palabras, son contratos digitales escritos con código, con el detalle de que no necesitan una corte para enforzar esos contratos, porque utilizan el blockchain como jurisdicción, digamos, como tanto libro contable y jurisdicción. Y eso abrió realmente el espacio de innovación en cuanto a qué se puede realizar sobre un blockchain. Mientras que antes de que ingresaran los contratos inteligentes, el único uso realmente que se conocía era ese de moneda y de transacción. Ahora tú con un blockchain puedes realizar cualquier tipo de contrato financiero. Y ahí realmente el espacio de innovación es bastante abierto. ¿Por qué? Porque cuando tú miras a la sociedad y tratas de ver dónde están los contratos, te das cuenta que el sistema financiero no es nada más que una red de contratos increíblemente compleja. Hasta el título de tu casa es un contrato que tú tienes con el Estado, un título de propiedad. Que dice que esto te pertenece a ti, tú tienes ciertos derechos con esa propiedad y el Estado va a defender esos derechos de X o Y forma. Al igual un contrato de seguros o un contrato de compra y venta. Entonces, eso realmente abre el concepto de finanzas descentralizadas, porque de repente podemos realizar cualquier transacción financiera en un blockchain usando contratos inteligentes en vez de usando contratos físicos. Y ahí volvemos al tema de cómo se reducen los costos. Vimos cómo con una criptomoneda podemos reducir los costos de una remesa, por ejemplo, porque ya tú no tienes una entidad como Western Union y un motorista llevándote el dinero en efectivo. Al igual, todo lo que son transacciones de transferencia de valor, transacciones financieras que son muy costosas,
podemos reducir el costo 10, 20, 30, hasta 100 veces. Sí, este es un mundo que le invito a todos que lean más, aprendan más, porque realmente son cambios que no tan lejos y prometen ser revolucionarios. Todo el tema de la, como tú dices, de la tenencia de propiedad guardada en blockchain, ya tú no tienes que ir a ningún registro de título, tú no necesitas a ningún ente centralizado, ni siquiera gubernamental, que te almacene tu propiedad y tu tenencia de valor. Tú puedes, como tú dices, toda la parte financiera, todo, realmente es increíble todo lo que se está haciendo en este espacio y todo lo que promete. Y la descentralización, que al final del día lo más prometedor de esta tecnología es como la reducción de costos transaccionales hace al final del día a todos nosotros tener más poder adquisitivo y reducción de la centralización de todo esos gastos en una sola entidad. Es decir, se reparte mucho más esos costos en todos nosotros y nos conecta en la hora de transferir valor mucho más eficientemente. Y cabe resaltar, Héctor, disculpa, que dos cosas muy importantes. Número uno, son redes financieras globales. Estamos pasando de un modelo local donde cada país tiene su sistema financiero y el costo de interoperar con el sistema financiero global es muy alto. Todas esas fronteras se eliminan, al igual que el Internet eliminó la frontera de comunicación. Y lo segundo es que al descentralizar, tú también estás descentralizando poder, no solamente costos. Yo creo que todos experimentamos en nuestro día a día el poder que tiene un banco sobre la sociedad. Y no es tanto el poder, sino el riesgo que eso conlleva. Cuando fracasa un banco, lo cual no es raro, eso tiene un efecto sobre la sociedad bastante destructivo. Pero con estas nuevas redes y estas nuevas tecnologías tenemos la oportunidad de crear un sistema financiero global, descentralizado, que es mucho más estable y mucho más seguro y resiliente que el sistema financiero actual. Fascinante, Joel, realmente. Joel, ¿cómo una persona cualquiera puede tomar ventaja de estas oportunidades? Vamos a decir, con cualquier ahorro, ¿cómo tú recomiendas? ¿Cuál es la manera más fácil de entrar y tener exposición a esta tecnología emergente? Lo primero que voy a decir es que aún en el momento, en el tiempo que estamos ahora, esto es una tecnología y una industria que apenas cumplió los 10 años, digamos los 11 años ahora. Si Bitcoin fue inventado en el 2009, lanzado en el 2010, tenemos apenas 11 años de haber descubierto este nuevo paradigma. Y aún así, los casos de uso que acabamos de hablar, de ya los contratos inteligentes y nuevo tipo de finanzas, eso es de 5 años para acá. O sea que estamos en un momento importante donde está creciendo muy rápidamente y el paso de la innovación ha acelerado bastante y va a seguir acelerando, pero sigue siendo una tecnología nueva, particularmente cuando lo comparamos con la historia de la industria financiera en sí. Que tiene ya varias décadas o centenarios en el tiempo, si volvemos hacia atrás. Entonces, eso tiene una serie de implicaciones. Número uno, hay riesgos que no los debemos esconder. Hay riesgos tecnológicos, hay riesgos financieros que todos tienen que tener en mente. Y número dos, al ser un espacio que está cambiando y evolucionando tan rápidamente, estamos en una etapa que diríamos lo más importante es aprender. Lo más importante es estudiar y entender la tecnología para entonces poder entender los riesgos, para entonces poder participar de forma responsable. Y yo le recomendaría a cualquier persona que está empezando que busque, hay muchos libros muy buenos, algunos dedicados solamente a Bitcoin, algunos dedicados a Ethereum, algunos dedicados a blockchain en general. Y yo creo que ese es el mejor primer paso que alguien puede tomar. También hay mucho contenido gratuito en Internet y en YouTube que te pueden ayudar a entender la tecnología.
Y eso es realmente lo más importante. Y una vez, porque mucha gente entra, por ejemplo, yo creo que todos conocen a gente que entraron a Bitcoin porque le dijeron que le den para allá, por ponerlo así, y tuvieron una mala experiencia. Y eso se debe, yo creo que a la falta de realizar esa inversión en estudiarse la tecnología, porque son tecnologías complejas. Ahora, con el tiempo se han ido simplificando más y más y más. Y cada día más tenemos aplicaciones que son más fáciles de utilizar, wallets que son más fáciles de entender, que permiten facilitan la participación sin tener que profundizar tanto. Es más o menos como el Internet en el 98, 99. El Internet existía ya en los 80, pero nadie lo usaba. Ya en los 90 algunas personas empezaron a tener Internet. Lo primero que uno hacía era hacerse una cuenta de email y esa fue como que la primera experiencia de muchas personas. Así más o menos es el Bitcoin, es como tu primera cuenta de email. Y luego, una vez que tú aprendiste a usar email, hubo un proceso de aprendizaje. Todos tuvimos que aprender qué era un router, tuvimos que aprender qué era HTTP, www y .com y todo eso, y ahora nosotros lo usamos de forma diaria. Asimismo, tenemos que aprender nuevos conceptos en cuanto a blockchain. En vez de una dirección de correo electrónico, tú tienes una dirección de tu wallet. En vez de un inbox, tú tienes el wallet con todos tus tokens y tus activos. Entonces, aprender la terminología es importante y un entendimiento básico de la tecnología. Luego de ahí, puede empezar a participar ya económicamente, y eso puede empezar comprando un poco de Bitcoin, comprando un poco de Ethereum y explorando las diferentes aplicaciones. Yo recomendaría tener cautela, no invertir más. Básicamente, primero determinar qué tanto riesgo estás dispuesto a tomar, riesgo financiero, porque son activos volátiles. Y parte de la razón por la cual son volátiles es porque son nuevos activos. Si tú comparas por ejemplo, el dólar no es tan volátil porque el dólar tiene muchísimo tiempo existiendo y ya es estable. Todavía estamos en una etapa de crecimiento, pero eso también representa, al igual que hay un riesgo, hay una oportunidad. Porque estamos en una empresa, en una industria que está naciendo. Entonces, a largo plazo, es una inversión de tiempo y de capacidad y de estudio y eventualmente de dinero que creo que tú y yo entendemos que vale la pena, pero entender que va a ser un camino a veces difícil, va a ser un camino volátil, pero lo que sí te puedo garantizar o les puedo garantizar que va a ser sumamente interesante, y al final del día, una vez que tú ingresas al mundo del blockchain, es prácticamente imposible salirse. Ya yo estoy tratando de desbancarizarme, lo cual es algo que es irónico, porque mientras que la industria financiera tradicional está tratando de bancarizar a más personas, con esta tecnología realmente lo que tenemos que hacer es desbancarizar a las personas. Y eso yo creo que es algo que una vez que entendemos el potencial de blockchain es algo muy bonito. Sí, realmente es un muy buen mensaje que tú dices, porque son activos extremadamente volátiles y hay que definitivamente mojarse los pies, invertir con cautela ir. Pero lo más importante, como dice, la información, porque con la información es que te da la confianza y la seguridad de poder invertir en esto. Joel. Y pensar a largo plazo. Sí, no pensar en esto como mucha gente entra de volverse rico rápido, sino realmente enfocarse en la transformación global que está ocurriendo y no pensar en cuál va a ser el precio de estos activos en un mes o aún en un año, sino cuál va a ser en 10 años, en 20 años, en 30 años. Y pensar también en el cambio generacional que ocurre. Si comparamos el tamaño de esta industria, que ha crecido mucho, pero la comparamos con el sistema financiero global, entendemos que es una oportunidad que se va a seguir desarrollando a lo largo de varias décadas. Sí. Joel, yo quería que en tu experiencia tú nos digas a nosotros la importancia, especialmente de cara a tu carrera, vamos a decir, no tanto técnico con respecto a esta tecnología, de la importancia de innovar, y tú tuviste un sueño en República Dominicana de disrumpir una cosa, y mira dónde te ha llevado.
de la importancia de pensar en grande y de no tener miedo de perseguir una idea o una iniciativa, un sueño que uno tenga. Ahí lo más importante es entender que el camino al éxito está lleno de fracasos. Y que muchas veces es más la idea de un juego infinito. A lo que me refiero de eso es no rendirse ante el primer obstáculo que uno se encuentra, y más bien tener esa mentalidad de pensar muy a largo plazo y entender que tú te fijas un norte y tener la flexibilidad mental de variar tu camino, pero dirigiéndote en la misma dirección. Volviendo a esa historia, o sea, y también con el equipo que yo tenía en ese entonces, en aquella compañía de sistemas de pagos, ahora todos estamos trabajando en la industria de blockchain en diferentes formas y hemos tenido éxito, estoy orgulloso de eso. Pero todo empezó con esa visión en ese entonces, hace ya casi 10 años, de hay que modernizar el sistema financiero dominicano. Empezamos con algo muy tradicional, que era un problema que percibíamos en ese entonces, que era tú no podías prácticamente cobrar una tarjeta de crédito online, y mira dónde terminamos. Pero ahí la visión no era cobrar tarjeta de crédito online, la visión era modernizar el sistema financiero. Y cuando tú tienes un norte, cualquiera que sea, no tiene que ser ese en específico, sino cualquiera que sea, mantener la mente abierta para reconocer las oportunidades cuando emerjan. Parte de lo que a mí me permitió en el transcurso de mi carrera identificar y actuar sobre las oportunidades que se presentaron fueron mis experiencias y mis fracasos pasados. Por ejemplo, cuando en esos primeros días o primeros años en Nueva York, que yo estaba nuevo en la industria financiera, y me estaba encontrando con muchas personas con mucha experiencia, décadas de experiencia en el sistema financiero, y aún hoy tú les presentas estas ideas y te encuentras con mucho rechazo, porque no necesariamente tienen el incentivo de innovar o no tienen la mente abierta para eso, y poder seguir hacia adelante a pesar de los rechazos que te vas a encontrar es realmente lo más importante. Convencerte de que el final es el correcto, de que estás apuntando en la dirección correcta y no rendirte en el camino. Porque si nos hubiésemos parado en cualquiera de las incontables situaciones donde nos han dicho que esto nunca iba a funcionar, que esto era cualquier adjetivo que te puedas imaginar, desde una estupidez a un juguete, a un fraude, mucha gente se quedó en el camino por esa razón. Pero realmente lo más importante es tener confianza en sí mismo, y eso viene del estudio, eso viene de tu poder llegar a un self-confidence sobre lo que tú estás haciendo, que realmente te motiva a pelear todos los días. Excelente, Joel. Vamos a finalizar esta importante charla con que todos deberíamos ir aquí a estudiar más sobre esto, con algún mensaje esperanzador del futuro con respecto a blockchain, esta tecnología. Hemos tocado en varios, la democratización de los servicios financieros, y varios más en esta conversación, pero yo quería que tú nos dejes con un mensaje esperanzador en ese sentido. Ahí lo que más me entusiasma sobre el futuro es el cambio que vamos a ver en nuestro país, en la República Dominicana, como consecuencia de esta tecnología. Estamos en un punto donde, digamos, el Estado, de forma natural, como muchos estados en el mundo, se resisten a estas ideas, porque implica la desmantelación de muchos de sistemas existentes y de paradigmas existentes.
y entender que eso es algo natural. A mí me gusta decir que no por poner al regulador en el medio, pero el regulador tiene el incentivo de perpetuar el problema para el cual es la solución. Entonces, si con una nueva tecnología resolvemos una serie de problemas que causan que se necesite menos regulación porque tú resolviste los riesgos por otra forma, entonces te vas a encontrar con cierta resistencia. Pero por eso estoy, por ejemplo, la noticia de El Salvador y los próximos países de Latinoamérica que seguirán esos pasos es tan importante, porque creo que estamos en un punto en la historia dominicana donde debemos de empezar a realmente como sociedad a enfocarnos en esta tecnología, porque es la oportunidad más grande que tenemos para acelerar el crecimiento del país de forma inclusiva. Porque así mismo como en El Salvador la mayoría de las personas no están conectadas al sistema financiero, así mismo es en la República Dominicana. Y con una tecnología que permite las finanzas abiertas, significa que tenemos una oportunidad de traer a más personas al sistema financiero, y al final del día eso es lo que crea riqueza individual y riqueza para la sociedad. Entonces yo estoy muy entusiasmado y muy emocionado por traer esa batalla, digamos, a la República Dominicana e intentar impulsar estas ideas en nuestra sociedad con el fin de que podamos mirar hacia atrás en 10, 20, 30 años y realmente ver el cambio, ver el antes y después de cómo se manejaba el país y qué oportunidades tenía la sociedad antes y después del blockchain. Gracias, Joel. Y aprovecho ya para finalizar, informarte a ti y vamos a decir, a todos los empleados de Crecer, tanto los que están aquí como los virtual, de que después de un arduo proceso con los auditores y un arduo proceso con los reguladores y la infraestructura, el Comité de Inversiones de Seguro Crecer aprobó un 5% del portafolio para ser invertido en este tipo de activos. Y esa inversión ya se va a efectuar este mes, lo cual nos convierte en la primera institución en República Dominicana en tener este activo como parte de su reserva, lo cual me hace sentir mucha satisfacción de que logramos y todo el equipo marchó a la misma dirección para poder lograr que esto ocurra. Y estamos muy esperanzados del porvenir de toda esta tecnología y de todo lo que vendrá con ella. O sea que gracias, Joel, y de nuevo, aquí seguro surgirán muchas preguntas. Vamos a abrir la audiencia para que nos hagan una o dos más preguntas. Yo sé que tú tienes tiempo, está corto de tiempo, pero si nos puede complacer aunque sea con 2 o 3 preguntas, te lo agradecería. Dale. Y felicidades, por cierto, realmente es un momento histórico, no solamente para ustedes, sino para el país. Sí, gracias, Joel. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, tiraron la más difícil de primero. Joel, vamos a ver, ¿crees que es recomendable comprar Bitcoin tras la tendencia bajista que actualmente tiene? Bueno, para mí no es tan difícil porque ya yo soy prácticamente un fanático religioso. Entonces, yo siempre te voy a decir que sí. Pero más que decir sí o no, voy a volver a, más que tomar una decisión en un punto en el tiempo de si compro ahora o no compro ahora, es mejor pensar en desarrollar una estrategia personal para comprar a lo largo del tiempo y crear una posición y es como un ahorro, ¿verdad? La persona o el modelo de ahorro es tú ahorras un poco al tiempo, sacas un poco cada mes o cada 15 días y lo pones en una cuenta de ahorro y lo dejas ahí, no lo tocas. Yo recomiendo desarrollar esa misma mentalidad. Cuando hay momentos así donde hay una baja muy grande en el precio, siempre pueden pasar dos cosas, o sube mañana o baja mañana. A mí, mis mentores en la inversión, cuando estuve aprendiendo a invertir en general, me enseñaron que cuando tú tienes convicción en algo y tú lo ves bajando de precio,
tú sigues comprando. Y cuando sientes que vas a vomitar, pues sigues comprando. Y cuando, y cuando ya estás enfermo, pues sigues comprando. Y realmente la generación de alfa, digamos, las oportunidades se crean cuando estás haciendo algo que es opuesto a lo que está haciendo el mercado. Entonces, si bien es cierto que los precios bajan cuando mucha gente está vendiendo, significa que eso se vuelve una oportunidad para comprar. Existe la posibilidad de que siga bajando, entonces tú tienes que desarrollar una estrategia que te permita seguir tomando ventaja de esa oportunidad, pero de nuevo, diseñar tu estrategia de forma tal que no te importe, ¿verdad? Y que no te importe en el sentido de que yo no te voy a decir si el precio va a estar más bajo o más alto mañana, pero sí te puedo decir con certeza que yo creo que va a estar más alto en 5 años o en 10 años. Mucho más alto, probablemente, por las características económicas. Entonces, invertir con esa mentalidad y esa perspectiva ayuda vamos a decir, a procesar este tipo de situación de mercado, y te puedo decir que nosotros como firma nos la hemos pasado, compramos en todo momento, compramos cuando está subiendo, compramos cuando está bajando, porque nuestros fondos son de 10 años, tienen una vida útil de 10 años, entonces es con esa perspectiva que nosotros participamos en. Sí, porque vamos a decir, un bono del Estado seguro te puede pagar un 6, 7, 8% aquí y tú duermes tranquilo, pero el costo de la volatilidad, invertir, por ejemplo, usando solo Bitcoin de ejemplo, porque es un 200%, pero aguantando, vamos a decir, volatilidad, es el precio, ese es como el intercambio que se hace por esos retornos de largo plazo significativamente superior a cualquier activo denominado más seguro. A veces 200 para abajo. Esta pregunta está muy similar, creo que está respondida también, pero ¿cómo es manejado el riesgo de inversión en este tipo de moneda tomando en consideración la volatilidad y cambios en el mercado que afectan su precio? Creo que ya tú lo explicaste muy bien, que hay que tener cautela, tener una estrategia de comenzar a invertir al paso y informarte y ese tipo de cosas. Tenemos entonces otra pregunta. Primero esta y la última tú, Vanessa. ¿Alguien tiene más aquí? Carlos. Y Álvaro. Vamos entonces, Joel, a darle a 3, 4 preguntas rápido entonces para aprovechar. ¿Qué determina el precio del Bitcoin? El mercado. Ahora, hay una diferencia entre el precio de mercado y el precio fundamental, que se puede calcular de diferentes formas. Y hay veces que el precio de mercado está por encima del precio fundamental y hay veces que está por debajo del precio fundamental. Y es lo mismo que, por ejemplo, inversiones en acciones. Hay modelos económicos y de valoración que existen para tú estimar el valor de una empresa y entonces estimar el valor de sus acciones. En cuanto a Bitcoin y muchos de estos activos, varios de esos modelos siguen en desarrollo. Por ejemplo, usando esa misma analogía, el modelo tradicional de empresas por acciones existe desde el 1700. O sea que de los 1700 para acá hemos desarrollado metodologías para valorar acciones en compañías basado en sus ingresos, en su rendimiento, en su beneficio. Bitcoin, al tener nada más 10 años, todavía estamos en ese proceso de consenso a nivel de mercado de determinar cuáles son los modelos de valoración. Existen algunos que parecen ser bastante confiables, basados en la tasa de emisión del activo, un modelo que se llama Stock to Flow, que es un modelo que se usa en la valoración de commodities, como son el oro o los metales preciosos o el petróleo y cierto tipo de cosas, que trata con cuál es la cantidad del activo que se está generando nuevo, que se está emitiendo de nuevo, versus la cantidad que ya existe. Y eso es un modelo que, si lo buscan, el abreviado es S2F. Es un modelo interesante a seguir para entender la valoración del activo a largo plazo. También otra forma de valorar, que esto yo lo uso menos para valorar cuál debería ser el precio de mercado y más para valorar
cuál es el fondo del mercado, diciendo, ok, en el peor de los casos, cuál es el precio más bajito que debería tocar, y entonces las pocas veces que tocamos ese punto, ese es el punto donde realmente vale la pena sacar todo lo que tú tengas y entrar, que es el... y es el costo de producción. El costo de producción, que es basado en el costo que le cuesta a la industria minera de Bitcoin, de producir Bitcoin, que tiene un costo de electricidad, un costo de infraestructura, porque debajo de ese costo entonces ya no es profitable la actividad, entonces eso se vuelve la base de valor. Y curiosamente, el costo de producción siempre está más o menos igualado al promedio, al promedio del precio de 200 semanas, el 200-week moving average, que ahora mismo está alrededor de los $13,000. ¿Qué significa eso? No significa que el valor fundamental de Bitcoin es $13,000, sino que ese es el precio más bajito que puede topar en el peor de los casos. Y han habido puntos en el tiempo que hemos topado esa línea, y cada una de esas veces ha sido uno de los mejores momentos para comprar. Pero por lo general, el precio está un cierto múltiplo por encima de ese valor, y en el día a día el stock to flow parece ser el más confiado, el modelo más confiado. Gracias, Joel. Vanessa. Muchas gracias, Joel. Pensando en la innovación y en los reguladores, ¿qué acciones pudieran tomar las empresas para democratizar el acceso general a estas monedas digitales, y tal vez qué alianzas para que para las personas normales esto no solo sea una inversión, sino también una forma de pago efectiva a nivel local? Eso es un tema interesante, porque podemos estudiar cuál ha sido la trayectoria en otros países. Y República Dominicana no es el único país que se encuentra en esta tensión en cuanto a lo que representa la tecnología versus el sistema existente. Algo que ha sido muy efectivo en los Estados Unidos y una práctica muy común en la República Dominicana es las asociaciones privadas. Aquí en República Dominicana existe la asociación de FinTech, que se llama AdoFinTech, pero no está realmente enfocada en este tema. Si me preguntas mi opinión personal, cuál es una oportunidad que deberíamos considerar, es una asociación de blockchain dominicana, al igual que se creó en los Estados Unidos, al igual que se ha creado en países de Europa, que han sido muy efectivas en crear el espacio de conversación con los reguladores y con los legisladores. Porque yo creo que primero hay que tener un cierto grado de empatía con el Estado en cuanto a las posiciones que tiene, y entender por qué tienen esas posiciones. Y al final del día es función de educación. A mí me gusta decir no me gusta decir, en mi experiencia yo no he conocido a nadie que se ha tomado el tiempo de estudiar realmente qué es un blockchain, cómo funciona y cuáles son las implicaciones, y que después de ese estudio ha salido pensando que es una mala idea, sino que es más como es un antes y un después en la mentalidad de las personas que toman el tiempo para estudiarlo, porque una vez que te das cuenta de la eficiencia que trae y te das cuenta de la oportunidad que representa, es muy difícil tener una opinión negativa al respecto. Sí hay riesgos, sí hay problemas. Yo sé que, por ejemplo, el Banco Central está bastante preocupado, en particular con el cibercrimen que es posible con las criptomonedas, y ahora se está volviendo un punto de enfoque global también. Pero ahí la respuesta no es prohibir la tecnología o prohibir el modelo. Ahí la respuesta es trabajar con la industria para regular de forma responsable, para permitir el crecimiento del uso. Y yo creo que eso se puede realizar más efectivamente con una asociación del sector privado, tanto para educar al sector privado sobre la tecnología, para que el sector privado pueda organizarse, y entonces también poder capacitar al personal local y tener una conversación productiva con el Estado, porque al final del día el Estado es representante de la ciudadanía. Y si la ciudadanía se organiza para impulsar un tema, lo impulsa.
Y por difícil que sea y por complicado que sea, vale la pena, en particular cuando se trata de una oportunidad de esta escala. Bueno, de mi parte, Joel, te iba a hacer, bueno, tengo muchísimas preguntas. Vamos a tener que hacer una sesión aparte adicional solamente sobre esto. Pero en una parte ya casi me respondiste. Te iba a preguntar qué hay de cierto en el uso de las criptomonedas en el Internet oculto y que facilitan transacciones ilícitas, pero ya explicaste un poco sobre eso. Así que lo otro que te voy a preguntar es ¿por qué un tweet de Elon Musk influye tantísimo en el precio y en qué se diferencia el Dogecoin del Bitcoin? Yeah. ¿Hay criptomonedas buenas, malas? ¿Cuál es mejor? Primero voy a tocar un poco en el tema que mencionaste, el primero, sobre el cibercrimen, porque eso es un punto importante y hay unas cosas que hay que entender. Número uno, no hay un instrumento financiero más utilizado que el dólar en el crimen internacional, vamos a decir eso. Y lo menciono en el sentido de que tú no puedes descartar toda una tecnología o todo un instrumento porque una minoría lo use de manera ilícita. Si tú operas por ese principio, entonces hay que descartar un sinnúmero de cosas. Los celulares se usan de forma ilícita. Hasta cualquier cosa se usa de forma ilícita. No, pero como comenzó el Internet, Joel. Y como comenzó el Internet, el mismo Internet se usa de forma ilícita, pero la mayoría del uso es legítimo. Entonces tú no puedes sacrificar a la mayoría por la minoría. Ahora, hay algo muy particular, que es que la realidad es que el cibercrimen usando criptomonedas es más difícil que el crimen usando papel moneda, porque como funciona un blockchain, las transacciones son públicas. Y en todo caso donde ha habido crímenes y fraudes que utilizan criptomonedas, por lo menos en los Estados Unidos, que tienen capacidad de investigación, pueden rastrear las transacciones, pueden ver en el blockchain cómo originó de un punto y terminó en otro. Y Estados Unidos ha podido desarrollar en su sistema de ley o de investigación la capacidad para investigar esas transacciones. Y el mismo FBI admite que es más fácil investigar el crimen que utiliza monedas digitales que el crimen que utiliza papel y moneda, por esa visibilidad. La crisis que hubo recientemente. No, es difícil, sino que usar para la actividad ilícita, sino que Bitcoin es lo menos eficiente para la actividad ilícita. Porque está todo Correcto. registrado en un blockchain, que es lo que hablamos ahorita, de una cadena, ¿cierto? Correcto. Entonces, hay empresas que se dedican a analizar el blockchain para identificar transacciones riesgosas y demás. Y, por ejemplo, parte del mensaje que yo le he estado, bueno, en las oportunidades que he tenido, pasando al regulador dominicano tuve la oportunidad de participar en un panel hace unos años con la directora de tecnología del Banco Central y el general de la policía responsable por cibercrimen, es que existen las herramientas y las tecnologías para perseguir el cibercrimen y para monitorear el blockchain e identificar transacciones ilícitas de una forma que es más efectiva que el sistema financiero tradicional. El sistema financiero tradicional se usa todos los días para transacciones ilícitas, pero es difícil de perseguir por más controles que tratamos de imponer. Entonces yo creo que a nivel de nuestro país, pero también a nivel global, es más un ejercicio de desarrollar las herramientas y la capacidad local para realizar esas investigaciones en vez de tratar de impedir el uso de la tecnología en sí. Me preguntaste sobre Elon Musk para el contexto, eso se refiere a que Elon Musk, el CEO de Tesla, anunció que iban a adoptar Bitcoin hace unos meses. Eso causó que Bitcoin subiera de los 30,000 y pico de dólares, 40,000 hasta un tope de los 65 y luego se echaron para atrás. Y eso causó que el Bitcoin cayera básicamente al nivel donde empezó. ¿Por qué tiene esa influencia? Bueno, Elon Musk es una de las personas más populares en el mundo y tiene una base de seguidores bastante amplia. Y tú mencionaste Dogecoin, que es una de esas criptomonedas alternativas que surgió alrededor de cuando surgió Bitcoin. Y luego él se cambió de bando o empezó a promocionar esa. Lo primero es que Elon Musk
no lo conozco personalmente, pero no es una persona particularmente estable. Es una mente brillante, es un genio obviamente, pero no es una persona particularmente estable en cuanto a sus comunicaciones y se ha encontrado en problemas por eso. Al él anunciar que iba a adoptar Bitcoin, muchas personas siguieron a comprar Bitcoin por esa razón, porque Elon Musk dijo que había comprado Bitcoin. Entonces, si tú compraste Bitcoin porque Elon Musk dijo que iba a comprar Bitcoin y que compró Bitcoin, cabe entender que tú vas a vender Bitcoin si él dice que va a vender Bitcoin. Mientras que todo el resto del ecosistema que está participando independientemente de lo que diga Elon Musk sigue ahí. Entonces me parece primero una prueba interesante de cómo el mercado reacciona a ese tipo de cosas, pero al final del día no importa. Al final del día eso lo que crea son momentos de volatilidad que se pueden convertir en oportunidades. En cuanto a la pregunta de qué diferencia Dogecoin y los demás, a nivel técnico es muy similar, al igual que muchas otras criptomonedas en cuanto a cómo funciona la tecnología, pero hay dos componentes importantes de evaluar. Número uno, la seguridad de cada blockchain. Bitcoin cuenta con una red de computadoras que sobrepasa el 1.000.000 de computadores manteniendo la red. Y eso mantiene a Bitcoin como una red segura. Bitcoin es la red financiera más segura del mundo en base a el número de entidades que mantienen el blockchain. Redes que son más pequeñas y más jóvenes tienen una base menor de infraestructura y entonces son un poco más vulnerables. Eso es a nivel técnico. Tú también tienes que evaluar el modelo económico. Bitcoin tiene esta promesa inviolable de que hay un número máximo de 21 millones de unidades. Ahí ya es un estudio económico de, bueno, ¿cuál es el modelo financiero de Dogecoin? Tiene un modelo que sigue inflando con el tiempo, entonces no te ofrece esa misma garantía o función de depósito de valor que te ofrece Bitcoin porque se infla más, se produce más. Y finalmente, la estructura del mercado es sumamente importante. Al Bitcoin ser primero el criptoactivo más antiguo, por ser el primero, pero también es el que más ha desarrollado infraestructura de mercado. Entonces, ¿a qué me refiero a eso? ¿Cuántos exchanges trabajan con Bitcoin? El nivel de liquidez que tiene Bitcoin. En Bitcoin se transan todos los días decenas, si no centenas de billones de dólares, se mueven a través de Bitcoin diario. Redes que son más pequeñas tienen un nivel de liquidez mucho menor y eso causa que sean aún más volátiles. Entonces, ¿qué sucede? Mientras más personas adoptan Bitcoin, la volatilidad se reduce, la liquidez aumenta y se vuelve un activo cada vez más y más confiable. Por ejemplo, nosotros estamos observando mucha volatilidad en el mercado, pero hay analistas que rastrean el grado de volatilidad con el tiempo de Bitcoin y se ve muy claramente cómo la volatilidad se disminuye año tras año mientras más personas participan en el sistema. Redes que son más jóvenes o activos que han desarrollado menos de esa infraestructura, entonces tienen un grado más alto de volatilidad y un grado más alto de riesgo. Vamos, Álvaro, con la última pregunta entonces. Sí, rapidita. Mira, una pregunta. Yo creo que si tuviera que definir el tema de blockchain, diría que lo más importante es la confianza que genera, ¿no? La tecnología genera confianza, el hecho de que sean redes distribuidas, que la información no esté en un solo lado y que no pueda ser manipulada. Al final se trata de un tema de confianza. Sobre esa confianza, y no es el mayor problema la tecnología, ¿no? O sea, sobre esa confianza se han desarrollado dos tipos de redes de blockchains, las públicas y las privadas. Pensando un poquito en el futuro aquí, pensando más que nada en el sector asegurador, donde podríamos hacer los primeros pinitos sobre el blockchain, ¿sobre cuál de esos dos modelos de redes de blockchain podés recomendar que sería bueno comenzar? ¿Sobre una red privada que sea un poco regulada por alguno de sus miembros, pero que dé cierta garantía a nuestro público? ¿O ir a una red pública y jugar con las reglas que existan en ella? En la historia de la industria pasamos por una fase, digamos, en el sector financiero internacional de blockchain no Bitcoin, donde hubo mucha resistencia alrededor del 2016, donde, empezamos digamos, la industria financiera tradicional empezó a entender la importancia de blockchain, pero se rehusaban a adoptar Bitcoin o activos que operaban en redes públicas.
Y entonces hubo una tendencia donde prácticamente todos los bancos grandes del mundo crearon blockchain labs donde trataron de crear sus redes privadas o redes entre los bancos para empezar a experimentar. Y yo creo que eso fue una fase muy importante porque sirve como forma de capacitación para el personal de los bancos. Pero estamos ahora mismo en un momento donde se están dando cuenta que realmente las oportunidades mayores existen en las redes públicas y cada vez más y más entidades financieras están participando directamente con activos públicos como Bitcoin. Hoy mismo State Street anunció que estaba desarrollando una práctica alrededor de Bitcoin. Yo creo que no hay ya ningún banco en Estados Unidos que no esté trabajando en integrar Bitcoin a sus operaciones y al igual otros activos. Pero no creo que hubiesen podido llegar a ese grado de certeza si no hubiesen pasado por esa fase de blockchains privadas y demás. A mí me gusta decir que el fenómeno de las blockchains privadas es un poco similar al fenómeno de las intranets en los 90. Los que estaban en el sistema financiero, en la industria financiera en los 90, recordarán que cuando surgió el Internet, la primera intuición de muchos sectores era crear redes privadas, que eran igualitas que el Internet, pero privadas, con el fin o la idea de que tenían más seguridad. Pero en lo que el Internet público se fue desarrollando, muy claro, se volvió muy claro el hecho de que la oportunidad realmente estaba en operar en el Internet público. Es más o menos la misma historia con el blockchain. El primer instinto es de tomar menos riesgos y operar de forma privada. No representa la oportunidad más grande, por lo cual no termina siendo el paradigma que rige a largo plazo, pero cumple una función importante. Yo diría que en el país mi preferencia fuese ir directamente a las redes privadas, pero yo entiendo a las redes públicas, pero yo entiendo la función que tienen las redes privadas, de hacer un sandbox, de operar de forma segura, porque en un blockchain tú no puedes echar una transacción para atrás, en un blockchain público. Pero en un blockchain privado tú puedes remediar una situación si hay un error de código o ciertas cosas. Entonces, a mí me gustaría explorar la idea de crear un sandbox, tal vez basado en Ethereum, pero privado. Tal vez fuese algo, si tú me permites soñar, que podría operar una asociación de blockchain y usar como una herramienta para capacitación, pero manteniendo el norte de que el objetivo de esa red es la capacitación y permitir la experimentación con el fin de finalmente entonces pasar a las redes públicas. Yo creo que eso sería una buena estrategia nacional. Después, Joel, tenemos que hacer una reunión con el equipo de seguro para hablar de Nexus Mutual. Pero gracias. Esa conversación va a estar interesante. No, pero gracias, Joel, viejo, por estar disponible para nosotros y por esta excelente conversación. Seguimos hablando. Un placer, y te damos un gran aplauso. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado mucho de los específicos del blockchain y del Bitcoin, pero yo me quedo con la historia de Joel, de cómo él encontró una innovación, una tecnología nueva, vio el potencial y la aprovechó. O sea que espero que eso les motive a ustedes también a ser más innovadores cada día. Nos vemos esta tarde donde vamos a hablar sobre cómo usar los datos para adelantar el futuro de la mano de Kirkborn. Y así que espero que haya sido de provecho y feliz tarde.